Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, a pesar del resultado deportivo. Bueno, ayer no lo dijimos, lo decimos hoy. Estamos un poco viviendo una vida paralela a estas instancias deportivas de la selección uruguaya de fútbol, dado que si bien seguí de cerca el proceso de esta selección en esta Copa América, bueno, me lo tomé con calma, por supuesto, y con la racionalidad que esto exige, dado que hay muchas selecciones competitivas de alto nivel, todas ellas hoy por hoy constituidas por jugadores de fútbol que están jugando en las primeras ligas de este deporte, es decir, en las ligas nacionales que exigen el máximo rendimiento deportivo, lo que se considera la competencia al más alto nivel, de alta competencia se dice, todos sumamente profesionales y de alta calidad, y muy particularmente la selección de Colombia, que tiene un excelente equipo sin desmedro de la uruguaya, que tiene también un excelente equipo, pero con ciertas falencias. No es cometido de este programa, sino que ustedes tienen un excelente equipo de periodistas en la 30 que se dedica a estos temas, que con su relato emocionan, como lo hace el gran relator, el Guti, que es un gran relator de fútbol, tiene todas las características que dan esa proyección de un relator de calidad, que emociona, que contagia, que tiene buena narrativa respecto a lo que va sucediendo. De ahí lo de relator, relatar, te va relatando el partido, más allá de que hoy sea visible a través de televisión, porque también existe el hecho de que hay relatores de fútbol de televisión y los hay excelentes. En definitiva, tenés que tener un profesional que te vaya relatando, narrando lo que está pasando en ese partido, complementado con otro especialista que se dedica, digamos que al comentario técnico, al análisis en tiempo real de lo que técnicamente va sucediendo en ese partido, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de las individualidades, etcétera. Un fascinante universo el del fútbol por donde lo mires. Lamentablemente Uruguay quedó fuera de esa final que le podría dar la posibilidad de tener una decimosexta Copa América. Y bueno, queda ahora de cara a esa decimosexta Copa la Argentina, como dicen los argentinos, esa selección que hoy por hoy es una selección top al máximo nivel, la más importante de toda Latinoamérica y la más importante del mundo, dado que es la actual campeona del mundo. El fútbol nacional hoy por hoy campeón del mundo, con una tercer Copa Mundial, es la selección argentina, con esos excelentes jugadores de fútbol, que a su vez provienen también o vienen de una Copa América anterior, del 2021, y luego de esa Copa América ganada, que es la decimoquinta, ahí quedan iguales que Uruguay, sobreviene el Mundial de Qatar y obtienen el Campeonato del Mundo con esta generación, bueno, ya de nuevo jugadores de fútbol y aún sustentándose la vigencia del mejor jugador de fútbol del mundo hoy por hoy, como lo es Lionel Messi, junto a un excelente jugador que está dentro de los quizás 5 mejores jugadores de fútbol del mundo de estos tiempos, ya también en su fase de retiro, como lo es Di María. Esa selección argentina que vuelve a mostrar que tiene calidad, que tiene esa diferencia o ese diferencial de la jerarquía y llega a una final que va a ser, bueno, para balconear, porque son dos equipos muy importantes, son dos equipos de un alto nivel futbolístico, muy vigente hoy por hoy la selección colombiana, pero también sumamente vigente la actual selección campeona de América y del mundo, que va por una reedición de la Copa América, aún con Lionel Messi y con Di María. Impresionante, ¿no? Eso va a ser interesante. Y por otro lado, la final de la Eurocopa de dos selecciones que también estaban consideradas las favoritas, fundamentalmente España, pero Inglaterra se consideraba que era otra de las favoritas, que buscará obtener un título importante a nivel internacional como hace muchísimos tiempo que no lo tiene, muchos años, décadas, que Inglaterra no logra conquistar un título de relevancia mundial, como en este caso la Eurocopa. Así que va a ser un fin de semana nutrido de fútbol. Uruguay jugará por el tercer puesto frente a Canadá, si no me equivoco. Bueno, jugará por ese tercer y cuarto puesto. Y si logra el tercer puesto, estará de todas maneras en el podio de esos tres, de las tres selecciones más importantes que llegaron al nivel más alto de este torneo de Copa América en esta edición 2024. Estamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire.
radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación La 30 también. Estamos en Facebook, en donde estamos. Ese es el nombre de nuestro programa. Sí, es una pregunta el nombre de nuestro programa. Estamos bautizados con una pregunta, si te gusta decirlo de esa manera, porque esta pregunta sostiene una premisa fundamental de trabajo, sostiene a una línea editorial y sobre todo a una premisa de trabajo periodístico que es la investigación y el análisis. Estamos desarrollando un periodismo de investigación, de análisis y de información sumado a un periodismo de entrevistas y a un periodismo editorial. Todo eso se va conjugando en este programa que emitimos por CX30 a partir de las 10 de la mañana, que sabemos se repite luego en la noche y los fines de semana, y también en el streaming de la radio, inclusive en el streaming 2 se repite también el programa, como así en nuestro streaming, el streaming de nuestro programa, nuestro Facebook en donde estamos, nuestro X arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Este programa proviene de una fundación liberal, nuestra fundación liberal, la primer fundación de perfil liberal de la República Oriental del Uruguay, con todas las de la ley, como lo es Libertas, Libertas Uruguay, y tenemos nuestro sitio web que es www.libertas.uy, www.libertas.uy. Ahí tenés un excelente compendio de artículos de investigación, también de análisis, artículos críticos y a su vez también artículos de noticias o información. Todo eso está conjugado en ese portal digital de nuestra Fundación Libertas, te repito, www.libertas.uy. La República Oriental del Uruguay, año 1900, mira para dónde me fui, 2024, está atravesando un año clave, año electoral. Este año electoral da lugar al análisis de muchos aspectos de la vida del país, al discernimiento de muchos aspectos de la vida del país, en distintos contextos de nuestra vida nacional y, en definitiva, de la estructura y el funcionamiento del Estado uruguayo. Sabemos que el Estado uruguayo está lamentablemente inserto en sus políticas públicas y ya políticas de Estado actualmente en la Agenda 2030. Muchos de ustedes saben de qué se trata cuando decimos Agenda 2030, otros no. Es precisamente un itinerario político instalado desde la Organización de las Naciones Unidas y todas las organizaciones, digamos, filiales de la Organización de las Naciones Unidas. Son 17 organismos internacionales que se nuclean en ese contexto internacional de organismos vinculados a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, formularon por la década del 90, postularon desde una especie de convención surgida de pronto a través de 200 asesores, 200 personajes que plantearon la necesidad de instalar un modelo global de gobernanza, así le dicen ahora, un modelo global de gobiernos que apelan a la teoría extraestatista, que se venía desarrollando a modo de teorías, de teóricos del Estado, de juristas, juristas importantes de aquella escuela del Reichstag en Alemania, atravesando las décadas del 20, del 30, del 40, 50 en adelante, de ese siglo XX muy convulsionado, particularmente convulsionado y fraccionado o fracturado por dos guerras mundiales y luego un proceso de Guerra Fría, atravesando en el tiempo varias décadas y atravesando geográficamente a toda nuestra civilización, afectando muchísimo la vida de cada uno de nuestros países, de nuestros estados, y particularmente las relaciones entre dos grandes bloques de poder, digamos, extensivo, de poder militar, de tecnología militar de avanzada, de vanguardia, con un elemento muy particular que la humanidad nunca vivió,
el armamento nuclear. Y me refiero a la Unión Soviética y Estados Unidos en aquel contexto de Guerra Fría. En ese contexto se desarrolló la tecnología militar y a raíz de ese desarrollo de la tecnología militar en todos los aspectos de la, digamos, tecnología y actividad militar, por supuesto el nuclear y el misilístico ha sido muy importante, también el desarrollo de la tecnología satelital, y a raíz de todo ello hoy experimentamos, bueno, estas tecnologías que nos brindan un gran confort y ventajas en materia de comunicación y de interconectividad humana, pero a su vez también grandes desventajas en cuanto a la rapidez, celeridad y lo sofisticado de los mecanismos de espionaje que se desarrollan fuertemente desde ese contexto de Guerra Fría entre Unión Soviética y Estados Unidos, y una vez que cae la Unión Soviética, después de aquel año ya 1989 a 1990, cuando termina, cae desplomada esa Unión Soviética, termina esa Guerra Fría y comienza otra. Porque al caer la Unión Soviética no cayó, como algunos interpretaron de manera muy mala, pésimamente interpretado, que había caído el marxismo, la propuesta socialista y comunista para el mundo. Rápidamente, acá nace un movimiento internacional que pretende encumbrar la reedición de aquella internacional comunista instalada por Vladimir Ilich Lenin, que fue por allá por el año 1919, la internacional comunista, la primera internacional, que va a ir desarrollando precisamente una gran red internacional de ese partido y esa doctrina internacional, Partido Comunista y Doctrina Comunista, y van a ser en 1990 el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo es la concepción de una integración latinoamericana de todas las fuerzas de izquierda de perfil marxista, unidas a todas las izquierdas socialdemócratas, moderadas, pero que en definitiva vayan apalancando las propuestas doctrinarias y estratégicas para construir un modelo de gobierno a nivel latinoamericano y en el Caribe que se llamó Foro de San Pablo, con la doctrina que van a cimentar, recién trabajándola desde el año 1990, cuando es fundado, por Fidel Castro y por Ignacio Lula da Silva, este personaje del que dijo Javier Milei en campaña electoral y una vez que asumió como presidente antes de la asunción, dijo que jamás iría al Mercosur porque no se abrazaría ni le daría la mano a un delincuente zurdo, a un delincuente que es comunista. Eso dijo Milei, y que ahora lo reeditan en redes como si lo hubiera dicho ahora en calidad de presidente, cuando Milei lo que ha hecho es cumplir con lo que propuso, como está cumpliendo en todos los aspectos de su gobierno con la propuesta liberal republicana de reconstruir una república argentina según manda la Constitución de 1954, que formuló prácticamente una eminencia del pensamiento republicano y democrático liberal, como lo fue el doctor Juan Bautista Alberdi. La Constitución Alberdi, dicen algunos argentinos. Precisamente Milei está reconstruyendo esos mandatos constitucionales que hacen de Argentina una república democrática. Uruguay tiene una constitución muy similar que hacen de Uruguay esta Carta Magna, esta ley suprema que nos organiza como nación soberana, como un Estado de derecho, que nos cuida en todos nuestros derechos y libertades, que nos protege, es decir, que nos da garantías de que los derechos humanos, los derechos subjetivos, los derechos en tanto personas, nuestros derechos en condición de personas, son precisamente esos, subjetivos e inalienables. Así lo formulan los artículos 7, 32, 36. El artículo octavo, al formular que respecto a todo esto somos iguales ante la ley, que a todos nos trata por igual reconociéndose nuestros derechos personales bajo las garantías de la inviolabilidad de esos derechos, el derecho
a la vida, al honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad, ratificándose ese artículo 7 en los artículos 32 y 36, como así también complementándose en el modelo de la igualdad ante la ley, de la isonomía legal, de la isonomia iuris o isonomia iuris, bajo el imperio de la juridicidad o legalidad de la ley, que responda a esa fuente productora de juridicidad o legitimidad que es, o de legalidad, que es precisamente nuestra Carta Magna, la ley suprema. Eso está haciendo mi ley en Argentina, respondiendo a este concepto científico técnico de un Estado de Derecho sobre el basamento de la soberanía nacional. Sobre esa simiente están creados nuestros estados. Todos los estados que se precian de ser estados nacionales, republicanos, democráticos, de modelos representativos, que protegen los derechos humanos, se precian de ser soberanos, es decir, tienen su propio orden jurídico en el marco o en el contexto de su jurisdicción, es decir, dentro de su territorio nacional. Y el territorio, concepto de territorio, es multidimensional, porque no solo es suelo, sino que también es mar, es recursos naturales y es aire. Aire, mar y subsuelo, profundidad del suelo. O sea, somos una especie de estructura geométrica tridimensional, y en toda esa estructura de Estado hay una ingeniería jurídica que opera soberanamente en cada uno de nuestros países con principios jurídicos universales, principios jurídicos en común que nos construyen como una civilización con características propias, sociedades libres, abiertas, con sistemas económicos que proceden del derecho inviolable de la propiedad privada. Por lo tanto, proceden de los emprendimientos particulares, de la innovación característica de la condición humana, de la innovación de particulares, de personas, de grupos de personas, de proyectos de emprendimiento, de proyectos empresariales, comerciales, profesionales, todo eso que dicen los artículos 32 y 36 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, lo dicen todos, digamos, los documentos de las leyes supremas o constituciones de los países que obedecen al mismo modelo republicano democrático representativo, que es el gran proyecto de la filosofía epistémica liberal, que procede a su vez de los avances de la ciencia y la tecnología a través de las revoluciones industriales y a través de ese despertar en la edad de la razón que han sido el siglo XVIII y siglo XIX, ya digamos que hijos históricos predilectos o dilectos del renacimiento humanista de los siglos XVI y XVII, cuando la humanidad se va emancipando de la teología totalitaria de la Iglesia Católica, e incluso con una reforma protestante en el medio, provocándose un gran cisma desde el punto de vista religioso y teológico en el propio Occidente. Todo ese panorama que te resumo es el que nos indica que nuestros estados tienen un destino soberano bajo los mismos principios internacionales, universales del derecho, que es un Estado de derecho científico, técnico, que obedece a la protección de nuestros derechos en calidad de personas. Esos derechos que son inviolables, son pétreos, son derechos consagrados. Bueno, el Frente Amplio, el PCNT, la FEU no quieren eso, no responden a eso, sino que responden a una ideología internacional, el comunismo, la ideología comunista, que se reedita en el Foro de San Pablo una vez que cae la Unión Soviética, sustentadora de esa internacional comunista y de aquel espionaje de Guerra Fría. Hoy otro espionaje, otra Guerra Fría, desde el Foro de San Pablo, alineado a Rusia, China, una enorme potencia militar que le disputa prácticamente el poderío militar, económico, geopolítico a los Estados Unidos y a los países miembros de la OTAN, junto a Rusia, también país históricamente de vocación imperial, expansionista, con un presidente que es un tirano proveniente del KGB, muy astuto, muy hábil, ojo a no confundirse, pero que en definitiva es un dictador, un tirano
modelo KGB. No es un simple mafioso estilo mafia italiana de la Cosa Nostra o la 'Ndrangheta o las llamadas mafias rusas. Las mafias rusas se comportan según dictamina este ex agente KGB, que tiene a sus agentes trabajando internacionalmente y a sus medios de prensa a través de RT y de su cadena interna nacional Sputnik, que está desarrollando una guerra satelital, informática, militar, de espionaje y robo militar junto a China, país poderosísimo gobernado por el Partido Comunista Chino bajo un modelo totalitario que es muy enemigo de la democracia, e incluso se sabe que Xi Jinping es un odiador profesional y contumaz de la democracia representativa occidental. Xi Jinping odia, se dice, se comenta, que odia el modelo occidental abierto de alternancia de los partidos en el poder, de la libertad de expresión, al igual que Vladimir Putin. Putin dice que es una tontería de Occidente esto de la libertad de prensa, que es una bobería, porque en definitiva él no cree en la libertad de prensa, sino que cree en una prensa que esté al servicio del gobierno para que ese gobierno pueda desarrollar todos sus planes. Típico pensamiento totalitario, igual que el del Partido Comunista Chino con Xi Jinping. Esos son los socios, es decir, el Partido Comunista Chino, Vladimir Putin, con su partido de la Nación Rusa, fíjense cómo viene la mano, son totalitarios, junto al modelo teocrático de Irán con el partido de Dios, y que instruyen a legiones de experimentados agentes también de espionaje, contraespionaje, y a su vez agentes del desarrollo de la estrategia terrorista y de la guerra de guerrillas, por ejemplo, como lo hacen los agentes Quds, instruyendo a grupos fundamentalistas islámicos como el Hezbollah, Hamas, los hutíes, trabajando todos desde esa casa madre imperial que pretende hegemonizar todo Cercano Oriente, construyendo el proyecto de un gran Estado islámico, ya siquiera Estado palestino, como parlotea la ONU que nos ha impuesto la Agenda 2030. Entonces tenés un Occidente aquejado por la Agenda 2030, que son 17 puntos que a su vez involucran unos 168 ítems a desarrollar para construir un modelo social, global, extraestatal, como lo están haciendo, que es de un perfil claramente marxista, progresista. Es decir, un modelo del llamado neomarxismo, porque es una nueva forma estratégica, es decir, de estrategia revolucionaria, de aplicar el modelo socialista comunista. Han reeditado la internacional marxista comunista desde la Agenda 2030 a través de la Organización de las Naciones Unidas en aquella convención, creo que del año 1995, precisamente en una cumbre de las Naciones Unidas. Y a partir de ahí se va desarrollando un proceso de globalización de modelo doctrinario político que supera al modelo, digamos, de cada uno de nuestros países como países soberanos. Supera en fuerza, supera en poderío, inclusive de comunicaciones, en poderío periodístico, masifican todo ese relato a través de la línea ideológica LGBT, políticas ambientales, el ambientalismo, los movimientos verdes, el llamado tema de las energías limpias, también la postulación de la sociedad inclusiva, la economía circular distributiva, distribución de las riquezas, igualdad social, la sociedad de la inclusión. Fíjese que en los brazaletes de los jugadores de fútbol, tanto en la Copa América como en la Eurocopa, todos dicen anímate a incluir. ¿No? Están planteando la inclusión, por ejemplo, ahora. Están trabajando con el tema de la sociedad inclusiva. Pero a eso agregar el Foro de San Pablo, que está conjugando todos esos esfuerzos de construcción de una internacional comunista en toda América Latina y el Caribe, bajo la idiosincrasia de un continente que ha perfilado desde décadas con la romantización de la Revolución Cubana y desde aquella prédica irradiada desde la Casa de las Américas, se ha romantizado de parte de camadas de generaciones de intelectuales y académicos de nuestros países la Revolución Cubana y el modelo marxista-leninista de una revolución
socialista comunista. Eso es el socialismo del siglo XXI que procura desarrollar y homogeneizar en toda América Latina y el Caribe el Foro de San Pablo. De ahí que Maduro dijera no hace mucho tiempo atrás, vamos bien, le tengo que decir a todos los compañeros que el proyecto del Foro de San Pablo, el socialismo del siglo XXI, va muy bien. Bueno, y así siguen, ¿no? Con total impunidad. Estos proyectos, este Foro de San Pablo, nacido en 1990, en la ciudad de San Pablo, en Brasil, toma el nombre, digamos que en honor u homenajeando al sitio en el cual se funda, pero traslada su sede a la Ciudad de México. En México no olvidemos que está la labor importantísima del PRI, Partido Revolucionario Institucional, aquel que hizo crecer al gran magnate de medios de comunicación y a una red, inclusive, ya si vos querés, oligopólica, a Carlos Slim como uno de los magnates multimillonarios que está en el top 10 de los multimillonarios del mundo, con toda esta red empresarial, Telemex y a su vez su gran empresa, que es Carso Sociedad Anónima. Se supone que financiador o propietario verdadero del grupo Magnolio, que a su vez desarrolla una red de medios que va hegemonizando el relato periodístico desde esta doctrina comunista que tiene que ver con LGBT, sociedad inclusiva, la cultura del género, la economía distributiva, es decir, todos principios marxistas. Todo esto lo aplicó Carolina Cose en la Intendencia Municipal de Montevideo en rigor, literalmente. Carolina Cose, claro, la que hoy por hoy es actual candidato a vicepresidente en fórmula con Yamandú Orsi. ¿Se acuerdan que decíamos que son lo mismo? Por más que hayan inventado una rencilla entre el Partido Comunista que apoyaba a Carolina Cose junto a su partido ladero, su Sancho Panza, que es el Partido Socialista del Uruguay, y junto al resto, que ya son menos, siquiera son la Dulcinea, de esta utopía macabra que son los movimientos llamados socialdemócratas o, digamos, las versiones moderadas, que no pinchan ni cortan, porque van a seguir lo que diga, digamos, el tirano mayor, el dueño de la película, que es el Partido Comunista en el Uruguay, a su vez con su Sancho Panza, el Partido Socialista. Y por otro lado, el gran socio estratégico que es el MLN Tupamaros, hoy por hoy disfrazado como MPP, con Yamandú Orsi, digamos, el pingo, ¿no? El pingo del que apuestan el propio Mujica y Luciano Polanqui, que dicho sea de paso, plantean la narrativa desde Orsi y ahora ellos mismos declaran, por lo menos en eso podemos tener un cierto alivio y un suspiro de alivio o de tranquilidad, plantean que están en total desacuerdo con el plebiscito del PICNT contra la reforma de la seguridad social, que no apoyan ese plebiscito, que no están de acuerdo con lo que plantea el Partido Comunista. Quizá ahí haya alguna diferencia estratégica, más bien de mirada más larga, quizá de mirada más larga en cuanto a la estrategia en lo que refiere a la imposición de un modelo socialista que vaya confiscando propiedad privada, pero quizá estén pensando, dejémoslo así por ahora, más adelante, y ante la opinión pública queda como, no estamos de acuerdo con eso. No, eso ya es un disparate, es demasiado, pero creo que en la interna es, no lo hagan ahora, no planteen esto en esta campaña electoral, la gente no lo va a querer, se van a asustar, es que se tienen que asustar. Atención, a ver, acá voy a hacer una especie de pésima parodia porque no soy actor. Atención, uruguayos y uruguayas, no festejen el plebiscito del PCNT porque les van a robar la plata, les van a robar los esfuerzos de 10, 15, 20, 22 años, te van a robar los 150, 200, 300.000 dólares que capitalizaste con tu esfuerzo, a vos y a tu esposa. ¿Vos cuánto reuniste? 150.000. ¿Tu esposa cuánto? 120, 130. Bueno, los dos juntos que son matrimonio les van a robar esa plata. Nos van a robar el sistema financiero. Las empresas se van a tener que ir. 3 empresas financieras de prestigio internacional se van a tener que borrar si saliera este plebiscito, porque dice que se elimina por constitución la actividad profesional y empresarial de las empresas financieras que coloquen esos dineros y asesoren en la inversión de los dineros ahorrados a través del sistema individual o el pilar individual
de la capitalización de los ahorros. Todo eso quieren eliminar por Constitución. Por lo tanto, agregan que van a confiscar ese dinero, porque si vos, por Constitución, prohibís este sistema, lo sacás del país, convertís en política de Estado que no sea legal que las empresas financieras privadas desarrollen inversión, asesoramiento y colocación de dineros de los ahorristas uruguayos a través de un régimen previsional social de retiro como es el pilar individual de la capitalización y ahorro, que eso se va a prohibir por Constitución, que no se va a permitir esa actividad privada, pero que tiene efectos retroactivos además, de modo absolutamente aberrante, siquiera se aplica hacia el futuro, no es nunc, como se dice en el derecho, se aplica hacia el pasado. Es decir, violan la estabilidad jurídica, violan la seguridad jurídica, violan los derechos adquiridos y violan el derecho subjetivo inviolable de propiedad. Todo eso hace el comunismo a través del PCNT, y si saliera adelante ese plebiscito, bueno, todo esto se cae, la Constitución prohíbe el derecho de propiedad desde los ahorros, prohíbe los derechos adquiridos, prohíbe la actividad privada dedicada al asesoramiento e inversión de los ahorristas uruguayos, descalabra el sistema financiero y se roba los 22.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque todo eso quedó prohibido. Lo trancó, lo terminó. ¿Esa plata dónde va? Y va a las arcas del Estado, diré el cabecita negra de Olmedo. Y te lleva, lo que te quieren decir lo del PCNT es que van a prohibir todo esto para que el Estado te robe la plata. ¿Pero y qué es el Estado? No, el Estado en verdad es el BPS. Van a crear un fideicomiso con unos personajes ahí que son los administradores de esos 22.500 millones de dólares. ¡Ah! ¡Qué delincuentes que son! Claro. Pero viste que ellos lo legalizan todo por la vía formal democrática de que reunieron la firma. Sí, además con 100.000 firmas falsas, ¿no? 100.000 firmas truchas y la Corte Electoral no dice nada. Y no hay fraude electoral, no hay mala fe electoral, no hay sanciones electorales ante esta terrible mala fe. Así nomás, vamos y te metemos 100.000 firmas truchas, por la duda, ¿viste? Como tenemos que tener 276.000 y nosotros reunimos 430.000 firmas. Sí, pero muchachos, resulta que 100.000 o más de 100.000 son falsas. ¿Y cómo le metés 100.000 firmas falsas a la Corte Electoral? ¿Y cómo haces trabajar a la Corte Electoral tanto? ¿Y por qué nos haces gastar tanto dinero con todo el funcionariado de la Corte Electoral trabajando en pos de esta pedorrada, de esta bizarrez, que es este plebiscito contra la Constitución, contra la propiedad privada, contra los derechos adquiridos y contra el futuro económico del Uruguay? Porque se cae el sistema financiero. Le robás el dinero y le robás 1.600.000 clientes. Les robás 1.600.000 clientes que están capitalizando dinero, que en ese volumen importante de dinero están provocando ¿qué? Formación de capital para crear fuentes de trabajo. Porque el 85% del dinero que ahorran y capitalizan los uruguayos, de acuerdo a esta actual ley de la reforma de la seguridad social, se tiene que invertir acá en el Uruguay. Por lo tanto, ese dinero se va a invertir inexorablemente en empresas, en industria, en fábricas, en comercios. A ustedes que tanto les preocupa la distribución de las riquezas y la pobreza de los niños, bueno, justamente van a empobrecer muchísimo más a la sociedad uruguaya y a 1.600.000 uruguayos, que perfectamente podemos hablar de 1.600.000 familias que van a empobrecer. Todo eso representa a Carolina Cose y Yamandú Orsi, por más que te diga que Yamandú Orsi no está de acuerdo con esto, y los popes referentes, los ex terroristas o también y actuales, pero bajo otra modalidad, como Mujica y Topolan, que dicen, no, no estábamos de acuerdo con eso. No, eso no. Eso no ahora. Pero no le podés creer nunca al lobo. Y al pastor mentiroso no le podés creer. Porque si llegan a ser gobierno, quizá al cabo del año o algo, inventan algo que por vía legal haga esto. No te quepa duda que por la vía legal lo van a hacer, porque es uno de los proyectos estratégicos del Foro de San Pablo. Por eso no es casualidad que se aplicó en los gobiernos de los Kirchner, con la ley confiscatoria precisamente de las rentabilidades de las pensiones ahorrables, de los fondos de ahorro. No es casualidad que en Chile se haya pretendido una reforma profunda del sistema de la capitalización de los ahorros, de lo que se llama la capitalización de las pensiones, les dicen ellos, que es lo mismo. Y se pretendía también confiscar
un volumen impresionante de cientos de miles de millones de dólares hacia el Estado. Eso hizo directamente, sin consultar al Congreso, Gustavo Petro en Colombia, lo hizo ahora, hace poquito. ¿Se dan cuenta? No es casualidad. Se está replicando en varios países, como se replicó lo del MIDES, como se replicó lo del IRPF, como se replican las políticas de género, y se instala todo eso como política de Estado, como se replican los ministerios de la mujer y del género, la justicia de género, los contenidos de género en la educación. No es casualidad. Todo eso obedece a este plan internacionalista del Foro de San Pablo para ir construyendo sociedades hacia el socialismo del siglo XXI. Hablan de las minorías étnicas también. Se ha creado eso, como pasó en Europa. No solo hay inmigración ilegal, sino que se programó la inmigración ilegal de islámicos hacia Europa. Se programó el refugio, incluso político, el hospedaje humanitario a una inmensa cantidad de ciudadanos, por ejemplo, de Siria, cuando aquella guerra en la propia Siria o en otros países musulmanes o islámicos, inclusive con la imposición de Angela Merkel al resto de los países integrantes de la Unión Europea de que absorbieran, aceptaran a esos inmigrantes. En ese periodo de Angela Merkel, 4,5 millones de islámicos migraron de Siria hacia Europa, y otro tanto antes, y siguen inmigrando. En España hace la vista gorda y deja que ocurra esa migración ilegal de marroquíes, todos islámicos, provocando un desastre en España. Hay cinturones de barrios que van rodeando ciudades importantes de países de Europa, capitales, por ejemplo, como pasa en Bruselas, como pasa en Ámsterdam, como pasa en ciudades alemanas, como pasa en París, que están rodeadas de comunidades islámicas. Y en Estados Unidos se hace algo similar con la programada inmigración ilegal para ir creando los que ellos llaman santuarios de inmigrantes y que luego se convierta en políticas públicas desde la prédica del Partido Demócrata de legalizarlos, de darle ciudadanía legal a los inmigrantes ilegales que programaron llegaran a los Estados Unidos. Y ahí hay de todo, y meten de todo, como en botica. Todo eso es la internacional comunista, con todos estos aberrantes, digamos, procesos y con estas doctrinas patológicas, como la doctrina LGBT que analizamos ayer, de la mano de un fragmento del video de Agustín Laje que explica, digamos, un fenómeno y un factor que es determinante de esa patología, como la semántica que utilizan concibiendo desde la doctrina del género que no somos esto determinadamente, de modo irreductible, que nuestra existencia humana no es nuestra condición corporal, sino que somos un espíritu flotante que habita en un cuerpo. Fíjate a qué nivel patológico se llega con todo esto. Hablan de género y no de sexo, pero a su vez todo esto te lo imponen como la única doctrina para educar a los niños a ir formando generaciones adoctrinadas en esta ideología totalitaria. Uruguay está, sí, Uruguay está en esto. Uruguay está metido en esta jugada. El gobierno de Milei es el único gobierno que desembarazó, que emancipó por ahora, institucionalmente a la República Argentina de todo este mamarracho, de esta patología. Por ahora, hasta que lo dejen las hordas organizadas desde el Foro de San Pablo, Grupo de Puebla. Yamandu Orsi fue a visitar ahora a su colega que dice que es clase A, que es un ciudadano clase A, Pedro Sánchez, el delincuente presidente español, que quedó por un régimen para mí lamentable que tiene el régimen presidencial español de la nueva constitución, y el rey se vio obligado a reconocerlo como un presidente reelecto, si bien ganó las elecciones el Partido Popular. Bueno, lo considera un ciudadano clase A. Qué contradictorio, ¿no? Porque tanto Yamandu Orsi como Pedro Sánchez representan la ideología de la igualdad social, representan la ideología marxista comunista de que todos somos iguales y somos un ser social. Entonces, ¿cómo eso de clase A, ciudadano clase A? Eso suena, muy capitalista suena eso, muy elitista, muy aristocrático. ¿Será acaso que el nuevo comunismo tendrá aristócratas comunistas?
¿Será entonces que ya directamente nos reconocen que se van a formar esos politburó, esas nomenclaturas de aristócratas comunistas que nos gobiernen? Y es probable. Todo esto se nos viene si viene el Frente Amplio del gobierno. Confiscación, más impuestos, tiranía cultural. Te voy a hablar en la segunda parte de cómo desgobernó la Intendencia Municipal de Montevideo Carolina Cose, la que nos dijo que era ingeniera eléctrica. Ahora dicen nuevos documentos en su biografía que ella es magíster en ingeniería matemática. A ver, pará. ¿Cómo es la cosa? O sos ingeniero eléctrico o sos ingeniero matemático. Pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Como que alguien te diga, sí, el doctor tanto, el abogado tanto. Y que después al tiempo, cuando es candidato a presidente o vicepresidente, te digan, sí, el escribano tanto. Pará, ojo, atente al lupo. No es lo mismo ser abogado que escribano, ¿eh? No es lo mismo. No es lo mismo ser abogado que ser procurador. No es lo mismo. No es lo mismo ser procurador que ser escribano. No es lo mismo ser licenciado que ser doctor. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Es ingeniera eléctrica o es ingeniera en matemáticas? Hasta esas contradicciones hay en los comunicados que solo nos dicen algo sin citar la fuente documentaria que avale eso que te dicen. ¿Dónde está el documento, el diploma expedido y el número de cédula profesional si alguna vez ejerció la profesión? Porque además, si nunca ejerció la profesión, tampoco lo es. Está diplomado de algo, pero no ejerció la profesión. Todo eso es Carolina Cose. Yamandú Orsi, ¿es profesor de historia? Bueno, parecía que no, pero quedó todo tapado. ¿Es algo parecido? ¿Se acuerdan a Hierro López? ¿Se acuerdan de Hierro López? El de la barbita toda bien prolijita, recortado, decía que era profesor de historia. No era nada. Bueno, esto es lo mismo. ¿Será profesor de historia, Yamandú Orsi? Yamandú Orsi, el que te dice, mirá lo que tengo acá, mirá. Ultra 7, mirá. Me acompaña siempre, todo el tiempo. Ultra 7. Lo acompaña todo el tiempo. Y además que te dice, está bien poner impuestos. ¿Quién dijo que no está bien poner impuestos? Esa gente nos puede... estamos liquidados en Uruguay si esa gente nos viene a gobernar, ¿eh? Estamos liquidados. Porque además van a ser los títeres de todos estos monjes negros, de esta organización enorme para delinquir contra nuestras repúblicas, contra nuestros estados de derechos soberanos, contra nuestras garantías, contra nuestros derechos ya adquiridos, contra nuestros derechos inviolables en calidad de personas, porque ellos aborrecen de la democracia representativa y de la propiedad privada, a no ser que sea para ellos. Si la propiedad privada es para ellos, sí, pero en calidad de gobierno, ¿viste? Es en calidad de gobernantes que concentran toda la riqueza, la propiedad privada, bajo ese modelo que han instalado de la centralización de la economía planificada y centralizada para lograr el equilibrio de precios y todo el bla, 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 que está harto comprobado que no tiene sustento científico en las teorías económicas, en las ciencias económicas. Vamos a una pausa y continuamos.